Buenas tardes, bienvenidos todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Ya sabemos que este acto tiene un competidor muy complicado, el partido de esta tarde, aunque nosotros vamos a terminar a las 8, así que al menos para mucha gente hay tiempo de poder ir al partido. Es un nuevo acto de FUNCAR relacionado con salud y con asistencia sanitaria que tenemos el gusto de haber organizado con la Fundación Ernest Lluch, cuyo presidente nos acompaña aquí, Joan Mayó, y vamos a hacer por lo menos 2 actos en colaboración las 2 fundaciones. Este de hoy, sobre opciones estratégicas del Sistema Nacional de Salud, y el próximo 6 de marzo, que es sobre medicamentos oncológicos, que estarán el doctor Tabernero y Beatriz González López Valcárcel. Hoy tenemos 2 muy destacados ponentes. No creo que haga mucha falta que les presente. Julián García Vargas, que es economista, fuimos compañeros de curso, y ministro de Sanidad, también fue mi ministro, y le agradezco mucho que me dejara marcharme del ministerio, cuando ya llevaba yo mucho tiempo. Y Rafael Bengoa, que es un reconocido también conocedor de nuestro sistema sanitario, que fue consejero del País Vasco y que yo creo que el diálogo entre los dos pues va a ser muy interesante. Brevísimamente cuento la metodología del acto, que es un método que lleva empleando la Fundación Lluch y que aquí vamos a seguir. Los ponentes van a dialogar sin moderador, ellos mismos ya han acordado una serie de puntos y se van a organizar ellos mismos. Y mientras tanto, las preguntas que puedan surgir las pueden escribir en las hojitas que les han entregado, y para mayor brevedad y para organizarlas, pues una azafata un poco antes de terminar, como un cuarto de hora antes de terminar, las recogerá y me las entregará, y yo trataré de clasificarlas y luego pasárselas a los ponentes. Tendremos un buen rato para diálogo. La idea nuestra es que la mitad del tiempo esté dedicada a contestar a las preguntas que puedan formular ustedes, la audiencia. Alguien ha dicho aquí que no estábamos más que hombres en este estrado, lo cual es la primera vez que nos ocurre en este tipo de actos. Claro, como son solo 2, creo que tenemos algo de excusa, pero no es nuestra tónica. Y en el futuro verán que esto no va a ser así. En el próximo acto va a estar Beatriz. Sin más, yo le paso la palabra al presidente de la Fundación, Lluch, dándole nuevamente las gracias por su colaboración y por su presencia. Perdonad. Muy bien, muchas gracias, Félix, y buenas tardes a todos y a todas. Esta pequeña introducción inicial tiene simplemente 3 intenciones. La primera, expresar satisfacción y agradecimiento. Es decir, nos acogéis, hemos colaborado, estoy hablando de FUNCAS, vamos a seguir colaborando en este tipo de actos y en otros que hemos hecho, no solamente en Madrid. Y por lo tanto esta primera es, repito, de agradecimiento, de satisfacción y de un agradecimiento que ya ha hecho también Félix, pero al que yo me uno, a los que participáis en el diálogo. La segunda idea o el segundo mensaje que os quería transmitir a todos es que la Fundación Lluch, que tiene ahora 15 años de existencia, ha tenido y tiene fundamentalmente dos finalidades. Recordar a Ernest, recordar no solamente la persona de Ernest, sino el legado de Ernest, que es muy amplio. Escribió mucho, habló mucho, hizo libros, actuó, además, de una forma muy clara en el Ministerio de Sanidad,
Yo coincidí con él en el gobierno, o sea que me acuerdo mucho de aquella época. Y cada vez más lo que intentamos y queremos hacer es no solamente recordar su memoria y su legado, sino intentar utilizar su legado para los problemas actuales. Es decir, actualizar todo lo que supuso en aquel momento de ideas. Y esto no afecta solamente a la sanidad. Ernest fue un hombre muy polivalente, ya sabéis que era economista, no era médico, igual que tú. Y creo que es muy bueno precisamente el que en el mundo de la política a veces quienes den ideas y quienes actúen no sean necesariamente los mismos que están afectados por la profesión o que pueden aportar muchísimo, pero que también visiones desde fuera pues ayudan mucho. Y la Fundación organizamos muchas cosas, y una parte de esta satisfacción es porque de vez en cuando organizamos cosas sobre la sanidad, como es el caso de hoy, y esta pues tiene un elemento añadido. Y el tercero y último aspecto es que una persona como yo, que no tiene nada que ver y que no ha tenido nada que ver con el mundo de la sanidad más que como usuario, me gustaría poner sobre la mesa algo que digo siempre referido a los sectores que yo conozco, que son la tecnología, la industria, la electrónica, las nuevas tecnologías y tal. Y es que estamos haciendo enormes esfuerzos, progresando, creando herramientas nuevas, creando oportunidades nuevas, permitiendo que las cosas se puedan mejorar precisamente utilizando la tecnología, pero que siempre me queda una cierta preocupación de que muchísimas veces las nuevas tecnologías, las nuevas oportunidades, las nuevas herramientas son un elemento de desigualdad, de creación de desigualdades. Y esto lo vemos en muchísimos campos, que cuantas más oportunidades hay gente que las aprovecha y gente que no las puede aprovechar. Entonces esta digamos, contradicción entre la bondad de las grandes cosas que se hacen precisamente con la innovación, con la tecnología, con tal, deben llevar en paralelo una preocupación sobre cómo se intentan que las pueda aprovechar todo el mundo y que no generen desigualdades. Y estoy seguro que durante estos 2 días, hoy y dentro de un mes, ya en el caso concreto de dentro de un mes, ya el título de la charla ya es este, pero hoy, que es más general, no me extrañaría nada que también se hablaran de estas, digamos, desigualdad de oportunidades. A veces se habla mucho de las desigualdades de renta, de las desigualdades de cosas más materiales, pero las desigualdades de oportunidades en el mundo de la educación y en el mundo de la sanidad influyen mucho en el bienestar de las personas, y por lo tanto otra razón para satisfacer esta presencia aquí y esta. Muchísimas gracias una vez más por vuestra colaboración, por la forma como hemos trabajado y cómo seguiremos trabajando. Nos vamos abajo, nosotros, tú y yo, sí, mejor. Y nos dejáis solitos. Os quedáis solitos. Dejo esto allá. Creo Muy bien. Es peligroso dejarnos solos, ¿no? Bueno, vamos a empezar por darles las buenas tardes a todos los asistentes, por agradecer su presencia y agradecer a la Fundación Funcas y a la Fundación Ernest Lluch que nos haya invitado a ti y a mí hoy a estar aquí debatiendo, nada menos como expertos, por qué es necesario diseñar e implementar nuevas estrategias en el Sistema Nacional de Salud, que es un tema inconmensurable. Yo creo que es porque no las hay. Bueno, yo creo que sí hay algunas. Sí, bueno. Sí hay algunas, sí. Vamos a intentar y vamos a intentar aplicarlas. Las que hay y las que debería haber. Lo que ocurre es que hay miedo a hacer un diagnóstico sincero y a establecer propuestas de medidas por el temor
al coste electoral que puedan tener. Porque los expertos sí están de acuerdo en líneas generales sobre las medidas que habría que tomar sobre el sistema. Hace mucho tiempo que hay un acuerdo creciente en este terreno, pero por parte de los que están en el Ministerio y en las comunidades autónomas hay mucha dificultad para implementarlo. Sí, bueno, si suponemos que sí hay en España a nivel autonómico y nacional una visión de dónde ir, yo creo que todavía no está, no hay una visión ni del diagnóstico ni de la dirección que hay que tomar más o menos acordada. Y yo creo, estoy de acuerdo contigo que casi todos los partidos políticos cuando están hablando más o menos dicen las mismas cosas. El paciente en el centro, sistemas integrados, servicios sociales y sanidad, etcétera, etcétera, y insostenibilidad del sistema, etcétera. Pero ya por el lado de las soluciones ya empezamos a dispersarnos un poquito más. Y ahora yo creo que hay mucho movimiento en los países que siempre han sido referencia nuestra, que creo que nos dan algunas pistas de cómo acelerar el cambio que necesitamos en España. Simplemente me gustaría confirmar que yo creo que España sí tiene los mimbres para ser uno de los primeros que hace las transformaciones de las que vamos a hablar esta tarde. Bueno, de hecho fuimos capaces de poner en marcha una ley general de sanidad que era bastante novedosa en su momento, sin grandes resistencias en el sector. Bueno, yo tuve una huelga que duró 6 meses, pero no fue una gran resistencia, porque estaba basada en una contestación a un sistema retributivo que se arregló de una manera muy sencilla, que fue el café para todos, en contra de la propuesta del Ministerio, que era discriminar en favor del resultado y de la eficiencia. Se decidió que 1 millón por cabeza, y ahí no estuvieron solamente los sindicatos de clase, también estuvo la CEMS, Pero a pesar de eso, la Ley General de Sanidad se pudo aplicar, ha seguido aplicándose, y las reformas en el sistema por abajo han sido muy evidentes durante esta época de crisis, porque no ha habido reformas por abajo, pero ha habido muchas microreformas que han permitido al sector hacer más con menos. Con un 0,5 menos del PIB, está haciendo más actuaciones medidas en actos quirúrgicos y en altas hospitalarias. Esto se ha frenado en el año 15, en el año 16, pero ha sido muy evidente en los años primeros de la década pasada. ¿Qué harías ahora con el tema de incentivos de café para todos, Julián? ¿Qué propondrías hoy en la España de hoy? El sistema retributivo funcionarial no permite grandes orientaciones hacia la retribución medida en resultados y en incentivar la productividad de los servicios, porque está muy tasado. Y en realidad sí hay un premio a la responsabilidad, porque hay 3 conceptos: el concepto de responsabilidad por cargo, de responsabilidad por actividad, y no me acuerdo cuál es el tercero, ahora lo tengo por aquí, que permiten el retribuir a los jefes de servicio, a los jefes de departamento. Pero más abajo de eso es muy difícil incrementar el abanico. Uh-huh. Bueno, yo este tipo de reunión yo creo que sirven. Aquí veo muchas personas que también tienen un montón de ideas sobre el sector, que son baby boomers también como nosotros. Casi hay demasiado baby boomer en la sala y demasiado poco joven. Pero básicamente sí creo que es importante este tipo de reunión, porque en el ámbito político hay poco tiempo estratégico. Yo creo que todos lo sabemos, hemos estado todos en cargos de distintos niveles, y si uno no se organiza para tener reflexión estratégica, obviamente sabemos todos que te pasas todo el día apagando fuegos. Entonces,
yo un comentario que quería hacer es que yo creo que en España hace falta meter dentro del modelo de gobernanza esa reflexión estratégica de forma organizada, que no sea siempre unas ideas de fuera, como hoy, que igual luego no se interiorizan en el sector por las personas que tienen la capacidad de decisión. Entonces, en términos de gobernanza, que son las cosas que estamos hablando hoy, creo que tenemos que intentar encontrar un modelo en el que el ministerio, las consejerías, etcétera, tengan más tiempo de reflexión estratégica, porque las medidas que se están haciendo en España para más sostenibilidad, más eficiencia, son casi todas de corto alcance, de corto plazo. Y esas se diseminan, se diluyen rápidamente, no son constantes en el tiempo. Y por lo tanto, el sistema sí tiene un problema de sostenibilidad interna, pero que no se va a solucionar solo con, obviamente, medidas de corto alcance, y que es muy importante que metamos un razonamiento estratégico en las administraciones. Y quizá luego el secretario Tino Blanco nos puede decir un poquito qué ideas pudiera haber en el ministerio de hoy para justamente poder estar apagando fuegos, que es lo que te toca, pero a la vez tener tiempo estratégico. Bueno, tú hablabas precisamente de una medida que serían las retribuciones, los incentivos al personal. Yo empezaría por eliminar el concepto de productividad fija, que es un concepto que es un contradictorio en sus términos, ¿no? Incrementar el de productividad por gestión y de puesto de trabajo. Es decir, estimular la calidad y la producción de los servicios. Pero para eso necesitas un sistema de recopilación de datos y de evaluación previo. Y esto existe, pero existe muy incipientemente. Luego, yo creo que habría que, hablando del personal, que es el elemento estratégico del sistema, habría que intentar estimularle con carrera profesional y con retribuciones, y previamente establecer un sistema pactado con ellos de medición de esa productividad y de esos resultados. Sí, si comparamos con lo que está pasando en otros países que también tienen un sistema nacional de salud con más o menos los mismos valores que nosotros, etcétera, sí están intentando introducir algún tipo de incentivación en el sistema público. Por tanto, en principio estaría de acuerdo. El cómo, obviamente, es el lío. Yo, de todas formas, aparte del movimiento de gestión, incentivos que se pudiera hacer, yo creo que lo que ha ocurrido es que ha habido un secuestro del ámbito clínico, al que creo que le corresponde tener muchísimo más margen de maniobra para hacer cambios organizativos y de gestión en su servicio de medicina, en su servicio de ginecología, en su servicio, versus lo que ha pasado en términos de gestión. Es evidente que hacía falta reforzar la gestión en España, y eso fue el informe Abril, etcétera, etcétera. Pero en ese movimiento yo creo que nos hemos pasado. Yo creo que hemos dicho básicamente, sin decirlo explícitamente, a los clínicos, hacer solo clínica. Y yo creo que tenéis que ser los mejores clínicos posibles. De la gestión y la organización nos ocupamos nosotros. Y yo creo que hay un incentivo que no se está usando, es la devolución de cierto control de lo que podrían estar mejorando en sus organizaciones estos clínicos. Y cuando hablo clínico, quiero decir médicos y enfermería y otros. Cuando se hace ese movimiento de devolución y de codiseño con los gestores y los clínicos en los hospitales, y se está dando ahora en 10 o 12 hospitales en España,
los clínicos empiezan a subirse a una lógica de gestión muchísimo más interesante que cuando les dices solo seáis buenos clínicos. Entonces, hay un movimiento, yo creo, una mega tendencia de intentar hacer que esos dos mundos que siguen separándose, nosotros hacemos gestión, vosotros hacéis medicina, cuando se ponen a trabajar juntos salen cosas mucho más interesantes que las que salen obviamente cuando trabajamos de forma separada. Es difícil hacer ese movimiento porque se ha perdido mucha credibilidad en el ámbito de la gestión por la politización de la gestión. Entonces, yo creo que es muy, muy importante desencadenar, estamos hablando de estrategias, hay que hablar de cómo desencadenar una despolitización de la gestión, cosa que lleva diciendo mucha gente aquí, en nuestro país, porque eso permitirá que los gestores y los clínicos empiecen a creer en unos con los otros. Pero yo creo que eso está en trance de suceder casi de manera espontánea, por presión de los pacientes, por presión de la actividad, por necesidad de cada centro. Ha habido mucha microreforma, por ejemplo, en reducción de pruebas innecesarias, introducción de técnicas más eficientes. Han ayudado las guías de práctica clínica, pero no son la clave de todo, porque en los servicios, en cada uno de los servicios, han aparecido iniciativas que se han ido contagiando a través de la red de la especialidad que han hecho más eficiente el gasto. De manera que, más allá de la politización que existe, ha habido en los últimos años una, yo creo que bastante esperanzadora capacidad de reacción por parte de los directores de enfermería, los directores médicos y sobre todo los jefes de servicio. Sí, pero hay un movimiento que no se está dando. Es decir, seguimos teniendo, hablo de los hospitales, pero también otras estructuras, todos los silos verticales en nuestros centros. El cambio hacia un modelo más de trayectoria de enfermedad en el que los pacientes puedan estar recibiendo una trayectoria de enfermedad más acorde con lo que esperan y no troceada con distintos clínicos sin nadie que les esté ayudando a transitar el sistema o ese hospital. Eso no se puede hacer a menos que los directivos y los clínicos se pongan de acuerdo. Se tienen que poner de acuerdo para decir, a partir de ahora, como se está ocurriendo en muchos hospitales norteamericanos, en los suecos, los ingleses, que ya han decidido, muchísimos hospitales, ser hospitales donde se razona en términos de proceso horizontal y ya no en función de los clásicos departamentos. Y en España este movimiento es incipiente, pero es muy importante animarlo, yo creo que desde la política, desde la gestión y de esa forma hacer que los clínicos se suban a bordo de algo que sí quieren hacer. Las experiencias que se están dando donde los clínicos se reúnen con los gestores para decir, bueno, ¿y qué trayectoria vamos a ofrecer a los pacientes con cáncer de próstata o con cáncer de pulmón? Están demostrando al final mejores resultados y más eficiencia. Por lo tanto, necesitamos que esos dos mundos, esas dos disciplinas, y lo repito, empiecen a trabajar juntas. Creo que eso hay que animarlo con algún tipo de facilidad desde arriba, que sea una consejería o un ministerio, pero intentar crear esa nueva forma de proceder. En otros países eso se está incentivando por, obviamente, las nuevas formas de pago por valor. Entonces, allí donde se está empezando a razonar, en Holanda, en Suecia, en Estados Unidos, con un pago por valor, se sobreentiende de que si no has organizado así la trayectoria de enfermedad, no vas a estar prestando el valor que se espera. Y como no vas a poder poner, yo no te financio. En nuestro modelo esto es más complicado, pero nos vamos en esa dirección de poco a poco, un pagador yo creo que debería de empezar a dar esas señales igual que en otros países. Por eficiencia también. A mí eso que acabas de decir me suena bien,
pero me suena más liberal de lo que el sistema permite en España, porque en España el pagador es único y es el que determina. Pero de todas maneras se avanza mucho en los últimos años, en los años sobre todo antes del 2012, con la guía de práctica clínica. Las guías de práctica clínica se elaboraron recibiendo a los especialistas de cada especialidad y poniendo en común todas las experiencias de todos ellos con el estado de la cuestión de cada enfermedad. Y yo creo que eso ha contribuido a que cuando ha llegado la crisis se ha agudizado a que haya una respuesta más común, más uniforme y más estandarizada en cuanto a calidad y resultados. Yo creo que esa es la vía que hay que hacer. Hay que ir haciendo una actualización de esas guías y haciendo subguías por tipo de enfermedad dentro de cada patología y instaurando un estado de conocimiento accesible a todo el mundo que se puede trasladar al paciente. Pero para eso hay que resolver antes el tema de la historia clínica, que es una historia que no acabamos de resolver, que tenemos pendiente hace mucho tiempo y que yo, que ahora he sido paciente, echo de menos. Que mi historia esté disponible para mí con suficiente detalle para poderla comprender. Bueno, es uno de los grandes dilemas que hay en España, que hay 4 o 5 comunidades autónomas donde todos los hospitales y los hospitales de atención primaria ya tienen una historia clínica unificada y el médico de atención primaria ve la misma información y otras no. Y es curioso que hay algunas comunidades autónomas que han invertido en esa integración del sistema de información y otras que no. Y ya se nota la diferencia, porque allí donde están los sistemas de información unificados se pueden hacer las cosas de las que hemos hablado antes. Allí donde no están unificados, no. Pero también me refería a que comentas pues, que has tenido, no sé, problemas de salud, yo también, en una cosa más simple, pero básicamente en nuestras grandes ciudades, en todas, no recibes para la misma enfermedad, la misma patología, el mismo tratamiento. No te procesan igual. Es decir, en algunos sitios en Estados Unidos, es un problema muy serio, sí. Si no hay una forma estandarizada de ocuparse de un paciente en estos 30 hospitales en esta ciudad, se desencadena obviamente unas desigualdades importantísimas. Y luego los que somos del sector sabemos dónde ir. Y los médicos que son del sector saben quiénes les tienen que operar y no operar. Y entonces hay una desigualdad instalada porque no hemos estandarizado, has usado toda esa palabra, es muy importante empezar a estandarizar porque hay muchísima variabilidad clínica en España. También en otros países, pero en otros países han empezado a intervenir en esa variabilidad para que en un hospital en Londres, en varios hospitales en Londres, si tienes la misma enfermedad con las mismas complicaciones, te pasa lo mismo. Y nosotros ese movimiento todavía no lo hemos desencadenado con... Bueno, lo hemos encadenado con el sistema Recalcar, de la que inició la Sociedad de Cardiología y que han seguido otras 4 o 5 sociedades, y a través del Atlas de variabilidad de la práctica clínica. Pero son iniciativas que van 5 o 6 años, 8 o 10 años por detrás de las de otros países. Pero estamos en la buena dirección, ¿eh? Estamos en la buena dirección y eso que acabas de decir de que las diferencias de tratamiento entre un hospital y otro son más manifiestos entre comunidades autónomas. Y esto es lo que los pacientes empiezan a entender y ahí está el liderazgo del Ministerio para evitarlo. Porque yo creo que el Ministerio tiene muchas posibilidades de ser líder en muchas cosas. En una de ellas, desde luego, es esta, el poner en los resultados en común, los resultados y las prácticas clínicas en común, no solamente a través de la guía, sino a través de indicaciones ya más directas. Y yo creo que ahí estáis por la labor, pero no sé si tenéis los medios, porque el problema que tiene el Ministerio es que carece de instrumentos coercitivos para obligar a las comunidades autónomas a ir en cierta dirección, a veces muy racional,
pero que basta que lo diga el Ministerio para que haya una reacción por parte de las consejerías, ¿eh? Eso te pasa por venir hoy, ¿entiendes? Estamos empezando a mirarte a ti en lugar de a todos los demás. Para ver, empezamos a dar deberes y tal. Tienes ya bastantes. No, pero esa publicación de resultados del Atlas conduce inevitablemente a la comparación y a que todos intenten, por pura lógica profesional, imitar al que mejor lo hace. Sí, sí. Eso pasa en medicina. Lo que pasa es que no está... en España circula muy rápidamente. Hablamos siempre de que no tenemos las mismas vacunas, que tenemos 17 sistemas diferentes, etc. Y en parte, obviamente, es verdad y hace falta uniformar ciertas cosas. Pero la medicina no funciona, la mayor parte de la medicina no funciona así. Hay alguien en Andalucía, en el Virgen del Rocío, que aprende a hacer algo muy bien y los demás clínicos lo empiezan a copiar en el país y poco a poco todo el mundo alcanza esa excelencia. En la medicina funciona así. Sin embargo, en las cosas de gestión y organización, y el ejemplo es el de las historias clínicas electrónicas, ¿cómo es posible que toda España no esté con una historia clínica electrónica? ¿Por qué unos sí han invertido en eso y otros no? Cuando el impacto sobre la variabilidad y sobre la seguridad clínica es enorme, simplemente por tener ese instrumento. Entonces, lo que está ocurriendo, yo creo que en España, yo sí creo que es una tarea ministerial, es hacer que las mejoras de gestión y organización circulen igual de rápido que las de medicina. Es decir, si hay alguien que ha inventado y sabemos hacer una cosa de forma muchísimo más eficiente en Andalucía que en Bilbao, pues venga, el Ministerio lo que tiene que hacer es informar a Bilbao que estos lo han hecho mejor y acelerar el paso en esa dirección. Y buscar algún sistema de gestión del conocimiento para que circule rápido, porque vamos muy bien en medicina. España hace una medicina de primer nivel, pero no tenemos un proceso organizado para compartir las mejoras de gestión y organización. Y entonces, si lo tuviéramos, todo el mundo estaría avanzando según alguien que ha inventado. Intentar pensar que hay alguien en Madrid, en algún despacho, que va a encontrar para toda España una mejora de eficiencia, yo creo que es un poquito irreal. Yo lo que creo es que tenemos que copiarnos muchísimo los unos a los otros. Si uno ha empezado a hacer un modelo y es más eficiente y tiene mejores resultados de salud, hay que transmitirlo rápido y tal. Y esa es tarea central en la España descentralizada que tenemos. Bueno, esa es la clave para una estrategia nacional de salud. Una estrategia nacional de salud es un sistema de trabajo que se ha aplicado en otros campos. En la Estrategia Nacional de Seguridad Cibernética, de Seguridad Nacional, de Seguridad de Defensa. Yo la he aplicado en su momento y no entiendo por qué no ha llegado a la sanidad, porque tenemos el trabajo hecho. En primer lugar, consistiría en identificar, clasificar y cuantificar los riesgos sanitarios. Saber exactamente de qué enferman los españoles por territorio. Y luego reforzar los programas de salud pública para prevenirlos y para evitarlos. Pero a continuación conocer los indicadores asistenciales por patologías y por territorios, incluso por centros. Y poner al que mejor lo hace en el centro de cada una de las medidas, porque en todos los centros hay un servicio que funciona mejor que el de su ciudad o el de su territorio, y en cada territorio hay uno que funciona mejor que en el resto de España. De manera que se debería poner en común esos conocimientos, esa comparación entre centros y servicios para identificar al que mejor lo hace y copiar todos ese sistema. Y a continuación introducir las reformas organizativas para hacerlo posible. Las reformas seguirían previamente al diagnóstico del sistema y al funcionamiento del sistema, y no serían unas reformas impuestas desde arriba, sino que vendrían desde abajo. Y por eso son mucho más sencillas que una reforma impuesta por unos señores en el Ministerio, en el Consejo Interterritorial, que se ponen de acuerdo en introducir esta medida X o esta medida Y. Sí.
Yo creo que estamos demasiado de acuerdo esta tarde tú y yo. Estoy básicamente de acuerdo. Eso se llama, nosotros lo llamamos modelo IKEA, que la gente lo que prefiere es construir algo que no que se lo den. Y eso viene de abajo arriba. España, que es un país bastante imaginativo, yo creo que se están dando muchas innovaciones en muchas partes, no solo en medicina, hablamos de organización y gestión y de qué modelos nuevos se pueden hacer en un sitio u otro. Y hace falta sacar la foto, creo que es lo que has comentado, sacar la foto y decir tal. Pero hay un problema si lo comparamos con Suecia e Inglaterra, es decir, que es el tema de la transparencia. No sé en qué momento la hemos perdido, pero España, y Tino y yo y muchos hemos estado en el Consejo Interterritorial y no es un centro, no es un lugar transparente. La gente no existe el proceso para compartir, es un proceso para competir ideológicamente en lugar de para compartir conocimiento y por tanto ese no parece que es el lugar donde los que están en el poder en ese momento se van a enterar de cuáles son las mejoras que se están dando. Entonces hace falta igual abrir otro proceso en España donde se pueda tener esta foto de conjunto de lo que está haciendo unos y otros en nuestro país. Y es muy enriquecedor una vez que entras en las organizaciones. Nosotros estamos trabajando con muchas organizaciones en España y te das cuenta de la riqueza y la voluntad que tienen de intentar mejorar las cosas. Pero una vez que uno le empieza a colocar un indicador, hay alguien en el sistema que dice no se lo mandamos a nadie, más o menos. Es decir, por lo tanto, el país no es transparente. Yo estoy muy de acuerdo contigo, es decir, ahora no podemos comparar una comunidad con otra realmente. Hay 2 o 3 estudios que se hacen todos los años por la Sociedad Española de Salud Pública, pues que básicamente según quien esté tal, pero siempre sale mal el PP y salen bien el PSOE y lo que sea, ¿no? Entonces, obviamente eso ya es un poquito sospechoso porque es sistemáticamente así. Luego, están usando unos indicadores muy clásicos de cuántas resonancias magnéticas tiene uno y cuántas tiene el otro, cuando lo que tenemos que comparar son las mejoras organizativas y de gestión que estamos haciendo. Esos son los indicadores. Entonces, ¿cómo meterle transparencia al país y que la gente quiera compartir? Es algo que yo creo que es una estrategia que hay que elaborar. Los suecos han hecho un sistema nacional a base de una agencia nacional que compara las mejoras en la gestión más los resultados por patología, por profesionales y por hospitales públicos y privados. Los ponen en una publicación anual y a partir de ese momento obligan a competir a públicos y privados y a privados entre sí y públicos entre sí para imitar al que mejor lo hace. Bueno, pues ese benchmarking, ¿hay alguien aquí que lo conoce en España? Porque no lo tenemos. Podríamos hacer esa una agencia nacional. La Agencia que no es difícil. Nacional de Calidad podría hacer eso, digo yo. Hacerlo. Pero para eso necesita tener credibilidad y ser bastante independiente. Pero bastaría que los miembros se acordaran en el Consejo Interterritorial y estuvieran representados todas las sensibilidades políticas que están incluidas en el Consejo Interterritorial por su propia naturaleza. Y que aceptaran compararse. Claro. Bueno, a mí me parece estupenda esa idea. Yo lo pondría en una universidad con credibilidad para que se haga ese estudio y de abajo arriba y que se saque esa foto de forma lo más independiente posible del ámbito político. Yo no lo metería tanto. Ya tiene mucho trabajo hecho, sí. Porque el Atlas de Variabilidad de la Práctica Clínica tiene mucho resultado. El proyecto Recalcar lo está obteniendo, la Sociedad de Salud Pública lo tiene y cada hospital puede aportar también sus datos. Tienen mucho hecho.
es ponerlo en común, sistematizarlo y hacerlo aceptable por todos. No, yo estoy de acuerdo. Si ese benchmarking sería ideal, además es lo que nos hace falta para que el Ministerio sepa, tenga la foto del país. Pero hay comunidades autónomas que no van a mandar esa información. ¿Por qué razón, crees tú? Por razones de políticas, principalmente. No quieren que se sepa, luego se negocia mejor los presupuestos y las desviaciones financieras entre unos y otros en la intransparencia de datos. Se negocia mejor, pues se negocia, no sé cómo se negocia, porque Pero obviamente no hay datos. ¿Se puede poner en evidencia esa comunidad autónoma? Sí, se puede, claro que sí. Y decirle que no quiere compartir sus datos porque teme que sean peores. Sí, pero no les vas a asustar mucho con esa no te vas a wow, nos han sacado los colores. Depende de que intervengan los profesionales. Depende quién lo diga. No, eso estoy de acuerdo. Por ejemplo, Si recalcar ha dicho, es en cardiología, recalcar. Hay mucha variabilidad clínica entre unas comunidades autónomas y otros. Claro, entonces es mucho mejor tener un infarto en un sitio que en otro, a los más mayores aquí. Entonces, básicamente eso es irreal en un país que dice que tiene un sistema nacional de salud igual, etcétera, público, etcétera, y que quiere estandarizar los cuidados. Es injusto en sí mismo. Entonces, si hablamos hoy de estrategias y de gobernanza, yo creo que es una idea fuerza, la que estás diciendo, Julián, que valdría la pena seguir explorando y estirando para ver quién puede hacer un benchmarking técnico de las mejoras que sería bueno que todo el mundo estuviera haciendo y así todo el mundo no está inventando la rueda todo el tiempo en su comunidad autónoma. Yo creo que eso es muy, muy importante hacer, es lo que están haciendo en otros países. Los americanos esto lo hacen todo el día, todo el día están comparando hospitales con hospitales, etcétera, y hacen un ranking y entonces como ciudadano yo sé qué es lo que está pasando. Hasta ese momento decía hablar de libre elección en el sistema y de áreas de elección, etcétera, pues mientras no tenga esa información no puede meter el concepto de elección, creo, de forma seria en una comunidad, aunque existen algunas comunidades. Bueno, estamos hablando ya de una estrategia que es lo que se esperaba de nuestra conversación, ¿no? Sí. ¿Por qué no hablamos también de accesibilidad y equidad? Porque nuestro sistema tiene una gran accesibilidad, no tiene copagos, es el país más generoso junto con el Reino Unido y Dinamarca de la Unión Europea, pero yo creo que tiene muchos problemas de calidad de las prestaciones. Sí, a ver, yo sí creo que tenemos copagos, es decir, un 40%, aquí casi todo el mundo aquí está pagando un 40% en farmacia. Excepto farmacia. En farmacia. Yo no estoy... de la información que se da y que conocemos de la evidencia, sabemos que ocurre una cosa que va en contra del copago. Que la gente, y es técnica, no es ideológica, la gente no discrimina bien. Es decir, mi madre, si tiene que tomar un antihipertensivo y se lo prescriben, lo va y lo compra, si yo le añado otro copago a ese copago ya farmacéutico que tiene, pero en este caso no lo tendría porque es pensionista, etcétera, crónico, la gente mayor, sobre todo aquellos que tienen una pensión baja, no discriminan bien y deciden, a veces, por ahorrarse relativamente poco para nosotros, pero mucho para ellos, no tomar un medicamento. Y entonces esas personas, al meterle un copago, lo que ocurre a veces es que luego nos aparecen urgencias y es 10.000 veces más caro que la persona que está ocupa una cama, luego tenemos problemas, etcétera, con una persona a la que podríamos haber atendido de otra forma. Entonces, el concepto copago ya hay en España. Yo no creo que es la forma de
Yo preferiría ahora en España, en lugar de hablar de copagos, si queremos hacer participar a los ciudadanos de alguna forma, creo que les empezaría a pedir más responsabilidad sobre su salud, que es un concepto bastante liberal, pero yo creo que es bastante importante, porque la gente está muy incómoda con este, yo lo digo porque siento que lo puedo decir, pero hay mucha gente que no se cuida nunca. ¿Y tú le negarías la asistencia? No, no estoy diciendo eso. ¿Al obeso mórbido o al fumador? Sí, esa es la pregunta del millón. No le niegas. Le estás diciendo en términos de participación, cuando esa persona es joven, en el curso de su vida, enseñas en las escuelas, etcétera, que una persona se tiene que cuidar porque si no, sí o sí, a los 55 o 60 años va a tener 1, 2, 3, 4 enfermedades crónicas. Las va a tener. Y además, los que están naciendo hoy, que van a vivir como medio 103 años, van a vivir, se calcula, 40 años con enfermedades crónicas. Entonces, yo creo que es importante que es una estrategia, necesita trabajo para comunicarla bien, necesita trabajo, pero es irreal que en nuestro país pensemos que no nos tenemos que cuidar. Y eso no quiere decir que no te van a hacer el trasplante de hígado. Quiere decir que hay que ir a la promoción de la salud de forma muy, muy ambiciosa, para que la gente sepa lo que les espera. La mayor parte de la gente no sabe que les van a caer enfermedades. Tiene que ser muy ambiciosa y muy convincente, porque tiene que ser muy ambiciosa y muy convincente, porque yo tengo 2 hijos que desde niños han vivido con el mundo, con el mensaje en contra del mundo del tabaco, y que fuman los 2. Sí, sí. Sí, pero eso es solo en tu casa, Julián. Bueno. Yo simplemente creo que es un tema más general. Yo estoy diciendo, ¿cómo hacemos participar a una población que no va en la buena dirección con obesidad, diabetes y tabaco y cosas? No va en la buena dirección. ¿Cómo le haces participar? ¿Con más copagos? ¿Para qué? Cuando sabemos los problemas que comentaba antes, la adherencia, etc. Pues mejor empezar algún tipo de estrategia, que es lo que se nos pide hablar hoy, que tiene más que ver con la prevención y la promoción, que necesita ser convincente, necesita hacerse de una forma muchísimo más sofisticada la que hemos estado haciendo. Pero tienes que, por ejemplo, los mayores de 65 años, la obesidad es un problema que afecta al 41% de las mujeres y al 20 y tantos % de los hombres. El 20% tiene diabetes. ¿Cómo consigues que se cuiden? Bueno, de varias formas. Ya estamos hablando del modelo organizativo de crónicos. Son el 86% del gasto, sabéis que está relacionado de una forma u otra con los enfermos crónicos. Entonces, si uno quiere hacer mejores resultados o mejor sostenibilidad en el sistema, o maneja los crónicos de una forma diferente o no está manejando el sistema de salud. Entonces, concretamente un diabético, ¿qué es lo que hay que hacer con un diabético? Pues hay que hacer con el diabético todo antes de que aparezca en urgencias y en un hospital y ocupe una cama. ¿Y eso qué quiere decir? Que nos tenemos que ir hacia un modelo que no está institucionalizado en España y en muchos países tampoco, pero que ya está empezando a tomar cuerpo, que es, en lugar de estar pasivamente esperando que el diabético se ponga malo, aparezca en urgencias y ocupe una cama, que estemos haciendo proactivamente cosas en la comunidad antes. Sabemos que tecnológicamente esa diabetes la podemos controlar en la comunidad y en casa a esos pacientes, pero no ha habido en la mayor parte de las comunidades autónomas una inversión tecnológica que permite hacer digitalmente un control a distancia de que ahora sabemos de 10 o 12 enfermedades. Entonces, a lo que quiero comentar es, usando el ejemplo que me das de diabetes, si usamos todas las enfermedades crónicas, no hay ninguna razón ahora para no empezar a cambiar el modelo pasivo que tenemos para que sea más proactivo y esté haciendo más cosas en la comunidad. ¿Y qué quiere decir hacer más cosas en la comunidad? Quiere decir hacer muchísimas más cosas en casa, con un control digital, con mucha más enfermería a domicilio,
con muchísimo más atención primaria, y todos los estudios y todo el mundo que va en esa dirección evita visitas a urgencias, tal. Por tanto, es eficientista y mejoras de salud. ¿Por qué no estamos acelerando el paso de ese modelo en España y dejamos tal? Pues unos lo ponen en su plan de crónicos y luego no lo hacen, otros no invierten para esto. Obviamente hay que invertir en lo digital, hay que invertir en enfermería comunitaria, etc. Pero sabemos cómo controlar a esos pacientes crónicos ahora. Entonces, simplemente es tomar una decisión en España, que vamos a hacer menos en hospitales, más en la comunidad, más en la atención primaria y más en casa. Eso yo creo que en el año 2019, en el que ya estamos, con las tecnologías que hay, que estabas comentando antes, es perfectamente posible, pero es verdad que tenemos tecnologías muy maduras y organizaciones muy maduras. Entonces, lo que necesitamos es acelerar el paso con las organizaciones, el modelo organizativo que ya está tomando cuerpo en todos los países. Ese es el modelo que salva, yo creo, al Sistema Nacional de Salud en términos de sostenibilidad. Tienes que empezar por cambiar la proporción de enfermería con respecto a los médicos. Sí, porque es una proporción que está invertida con respecto a la media de la OCDE. Tenemos 1,4 enfermeras por médico, cuando la media de la OCDE es el 2,8, casi el 3. Eso supondría cerrar alguna facultad de medicina y ampliar el número de enfermería en las plantillas y en las convocatorias, que no sé cómo se llaman, MIR. EIR, ¿no? EIR. La respuesta es que sí. Os dejo adivinar cuál es el segundo país que más facultades de medicina tiene en el mundo. 42 España por 35. Alemania, que tiene 80 millones de habitantes. Sí. Entonces, y 32 Francia, con 65, 70 millones de habitantes. Entonces, la comparación que haces, a ver, el modelo que he comentado, a ver, aquí creo que todo el mundo tiene a un tío, un padre, un abuelo o alguien que podemos definir como un paciente crónico, con 3 o 4 enfermedades crónicas, que está a veces muy solo en casa, que necesita muchos medicamentos y que aparece por urgencias y ocupa una cama 3 o 4 veces al año. En teoría, 1/3 de los españoles ya tienen una enfermedad crónica. Entonces, esas personas lo que van a necesitar, que es muchos médicos o mucha enfermería en casa. Mucha enfermería, pero en enfermería, en el sistema EIR que acabamos de convocar, se han convocado 6.797 plazas para médicos MIR y 1.092 para EIR. La proporción de médicos por plaza MIR es 2,2 y la proporción de enfermera por plaza EIR son 12,1. Luego, habría que empezar por resolver esto, y yo estoy de acuerdo con lo que dices, de potenciar la enfermería comunitaria. Y soy partidario de la prescripción de enfermería. Pero, ¿cuándo y cómo empezamos a hacerlo? Pues Chino lo está anotando ahora y no es... dale más papel. A ver, porque en Suiza tenemos 18 enfermeras por 1.000 habitantes, en Noruega 17, en Dinamarca 17, en Alemania 13, en Francia 10, en Portugal 6,3, en el Reino Unido 8. Nosotros tenemos 5,3. Bien, pero bueno, yo creo que, fíjate, tú y yo desde dos mundos muy, muy diferentes llegamos a la misma conclusión. Yo ya he dicho en muchos foros que hace falta más enfermería y menos facultades de medicina y que si tenemos 42 facultades de medicina, ¿qué calidad están dando? 42,5 con la de las Fuerzas Armadas. Sí, pero ¿qué calidad están dando? Entonces, hace falta cierta concentración, etc. Ahora, yo diría, bueno, si eso está claro, porque ese es el modelo que necesitamos, uno que hace más en casa y que manda enfermería comunitaria y entonces hay que producir. Hay otra cosa que está empezando a
ocurrir y que yo creo que es muy importante para nuestro país, que tiene un sistema nacional de salud, y creo que todos aquí queremos que el Sistema Nacional de Salud Público tenga pues, otros 40 años de vida y no entre en un ciclo negativo. Y hay indicadores que ha entrado en un ciclo negativo. Yo lo que sí creo es que hay que abandonar una idea en medicina. Yo he sido médico de atención primaria y estos días que están revolucionados por ahí, todo el mundo dice, hacen falta más médicos y con eso se arregla el dilema que tenemos. No. Esto llevamos haciéndolo 30 años poniendo más médicos y menos cartillas. 30 años. Entonces tenemos un problema de modelo. Entonces lo que está ocurriendo ahora en otros países que tienen la misma guerra es la siguiente noción, que es yo no juzgo mi trabajo como médico en función del número de caras o de pacientes que he visto ese día. Face to face. No es el número de personas, el número de pacientes que cuenta, sino el número de problemas que he resuelto, que es bastante importante, porque yo puedo resolver muchos de esos problemas por SMS, por teléfono, por lo digital y por miles de otras formas. En cambio, seguimos con un modelo de un médico que te está esperando que venga gente pasivamente a preguntarle y a hacer cosas, cuando sabemos que el 25-27% de las cosas que se pueden resolver de otra forma no se están resolviendo, les esperamos. Entonces, es normal que estén esperando. Entonces, tenemos que alejarnos de este modelo face-to-face, este modelo en el que yo necesito ver una cara física, porque es donde nos hemos bloqueado en los últimos 30 años. Entonces, lo que está ocurriendo, y hablo de Suecia, Inglaterra y partes de Estados Unidos, y Escocia ahora, en el que nos vamos hacia una situación en la que los clínicos están ahí para resolver problemas. Y el indicador es cuántos has resuelto, no cuántas caras has visto. Porque si seguimos midiéndolo por cuántas caras he visto, lo que va a ocurrir es que siempre van a estar agobiados. Yo he tenido 50, he tenido 40, y tú has tenido 60 pacientes hoy, según. Entonces, ¿por qué no ir trabajando la fuerza tecnológica que tenemos entre manos ahora y que nos permite hacer muchas cosas? La segunda cosa en ese modelo que está surgiendo y que en España podríamos ser de los primeros del mundo en hacer es que puede ser un médico, o puede ser un enfermero, o puede ser cualquier, pero ya es un centro de salud que se ocupa de una comunidad de 250, 300, 400, en unos países medio millón de personas, y lo que hace ese clínico es distribuir trabajo. Y parte del equipo a equipos de servicios sociales que están en el centro de salud, de gente de salud pública que está en el centro de salud, enfermería comunitaria. Lo que hace a la mañana es distribuir trabajo. Vosotros os vais a esa casa porque ahí tengo a 3 personas que se me están complicando muchísimo, lo sé por la información que estoy recibiendo, que se me están complicando muchísimo y yo quiero que vaya enfermería comunitaria. Entonces yo soy un distribuidor, veré a algunos pacientes, pero soy un distribuidor de tareas. No hace falta que sea el médico, porque si no aquí puede ser la persona que se decida que es. En unos países va a ser una cosa, pero ese es el modelo donde se va. Entonces con esos dos movimientos, distribuidor y no cara a cara, empezamos a desagobiar el sistema y es muchísimo más eficiente y nos vamos hacia un modelo comunitario versus un modelo digamos, clínico de recibir a gente de forma clásica. Bien, pero es que eso no es incompatible con copagos y con medidas de tipo organizativo que tú llamarías más economicistas, porque lo que dices del abandono del tratamiento por parte de los que no pueden pagarlo no está avalado por la evidencia empírica. El barómetro sanitario del Ministerio pone de manifiesto que solamente el 5,3% de las personas han abandonado por razones económicas
por razones de copago en su tratamiento. Y eso es perfectamente identificable a través de la enfermería comunitaria que tú propones y que yo comparto. De manera que en el resto tú puedes pedir un esfuerzo. Y quiero poner de manifiesto un tema, ya que está aquí el secretario general, que es cuando se hizo la reforma del copago, hubo mucha queja por imponer el copago a los pensionistas. Aquí hay un experto en ese tema, el señor Puigdemont, que ha dicho que hay que evitar la diferencia entre pensionistas y el resto de la población y tratarlos en virtud de la renta que perciben. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero en aquel momento se olvidaron de una parte de la población que es la que no ha tenido acceso al seguro de desempleo, porque ha encadenado a lo largo del tiempo trabajos temporales y no ha llegado a ser nunca parado de larga duración. Y durante estos años, del 2012 al 2016-2017, se la está cobrando el 40%. Eran hogares monoparentales de una mujer con un niño o con 2 niños que no ha tenido nunca un trabajo estable y que no podía acceder a esa condición de parado de larga duración. Y ha sido atendida a través de la beneficencia. A mí me han dicho varios consejeros que la han hecho a través de fundaciones privadas, que me parece que es el colmo ya, ¿no? Ahora parece que los está resolviendo, ¿no? Que lo vais a resolver o que lo habéis resuelto. Pero en cualquier caso, el copago debe ser universal en virtud de la renta y con unos mínimos muy claros y muy fácilmente determinables. Y esto es lo que hacen todos los países europeos, e incluso los que, como en Inglaterra, están haciendo un esfuerzo por la enfermería comunitaria, por el enfoque que tú dices. Portugal cobra por todo. Es uno de los 11 países de la Unión A15 que cobra por ir al médico de atención primaria, por ir al centro de especialidades o por estancia en el hospital. Y yo no he visto ninguna rebelión popular en Portugal al respecto. No, yo no creo que habría una rebelión. Yo simplemente digo, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Antes hemos comentado, y la OCDE lo confirma, y tú lo has comentado, Julián, que hay mucho desperdicio, lo que se llama en inglés waste. El desperdicio está entre el 25 y el 30% de las cosas que hacemos hoy en Madrid, Bilbao, en Barcelona, no han servido para nada. Eso, mucho dinero, tanto diagnóstico como de tratamiento. No han añadido valor clínico. Si no han añadido valor clínico, ¿por qué le vamos a meter un copago a una población cuando no hemos eliminado todavía el desperdicio? Yo creo personalmente que hay que atacar a las bolsas de eficiencia que nos están mirando a la cara. Y esa es una. Entonces yo creo que no estás diciendo que el copago es una fuente de financiación. Estás diciendo que es para el territorio del comportamiento, me imagino. Pero básicamente yo estoy diciendo, si tengo una bolsa ahí diciendo que muchísimas cosas que se están haciendo en la medicina de hoy, en una medicina que está ya lanzando señales de insostenibilidad, que nunca sustituye a las cosas nuevas que entran, que antes hemos hablado de prestaciones. Vale, entra una prestación, pero no quitamos la anterior. No somos sustitutivos, añadimos. Y entonces vamos añadiendo a esa bolsa de desperdicio potencial un volumen económico enorme. ¿Por qué no vamos a por eso antes de estar hablando posibles de copagos a una población? La segunda cosa es, yo no conozco ese dato, Julián, pero los dos sabemos que el 4% del gasto, perdón, el 4% de la población, de esa población que hemos hablado antes, de nuestros padres, abuelos, con pluri y todo, son el 65% del gasto. Son los que están consumiendo 6 o 7, 8 medicamentos. ¿Por qué les vamos a poner un copago? Cuando si no hemos eliminado... Si no llegan a cierta renta, no hace falta ponerse copago. Bueno, pero pues si llegan ¿quién a está cierta llegando? renta, Entonces, ¿por qué no responsabilizarles del uso correcto de los medicamentos y del uso correcto de la demanda? Porque yo creo que no hemos... Es como, yo no sé, es como si tuviéramos una gran bolsa aquí que se llama desperdicio y donde hay, que tú has comentado, porque sabemos cómo ir a por ella,
la de desperdicio, y vamos a ir a buscar que la población tenga que financiar ciertas cosas en unas cosas. ¿Por qué? Es que yo no lo veo. Si me dices dentro de 4 años que nos hemos cargado el 30% de ese desperdicio, no el 100% del desperdicio, sino el 30%, te diría, bueno, pues vamos a explorar el copago, por las razones que estás diciendo, igual de comportamiento, etc. Yo creo que hay que ir primero a lo que es primero. Y políticamente, además, es importante hablar políticamente, es muchísimo más aceptable ir a por esa gran bolsa diciendo a los médicos, venga, vamos a quitar como en Choosing Wisely. Mira, perdona, pero a mí la bolsa de desperdicio de la sanidad me suena a la bolsa de fraude del sistema fiscal. Ya sabes que yo soy, en mi infancia, hice las oposiciones a inspector de Hacienda y he recaudado. Y es que me suena lo mismo. Es una tarea ingente, lentísima, que es compatible perfectamente, mientras que lo vas consiguiendo, con una aportación de los pacientes que más pueden. Yo soy un paciente jubilado. Consumo 6 o 8 medicamentos. Pago 30 y tantos euros al mes. ¿Por qué no se me pide un poco más? ¿Para qué? Para contribuir a la financiación del sistema y para moderar el uso que yo hago de los medicamentos. Sí. Porque si me pidieran más, las pastillitas las mediría todavía mejor. Las pastillitas que me tomo, ¿eh? Bueno, las pastillitas que se me pierden porque da igual, me van a dar otras. La bolsa de desperdicio sabemos cómo atacarla, Julián. Yo en Hacienda no sé si sabemos hacerlo, porque es verdad que nos está atacando como se debe. Pero aquí hay 2 movimientos grandes en el mundo, uno que se llama Do Not Do. Los propios clínicos deciden 5 cosas cada año que no van a hacer en cardiología, en neurología, en ginecología. Cada año 5 o 10 cosas que no hay que hacer. Otro movimiento se llama Choosing Wisely. Básicamente es, vamos a elegir nosotros los clínicos las cosas que no queremos hacer. Y entonces, si sabemos hacer algo y hay una gran bolsa, yo digamos, mi percepción es que hay que ir a por eso. Hay que ir a por eso. Antes de pedir a la gente y tal. Y luego, ¿qué esperas de este 4% de la población que consume, que son pensionistas, que son pluritodos, etcétera, etcétera? ¿Cuántos son? Como para si solo les pedimos a los más pudientes ese copago, ¿qué financiación vamos a obtener? El sistema fiscal es muy ineficiente para pedirle que paguen impuestos a los que más tenemos. ¿Por qué no conseguimos que financien un poco más los servicios que utilizan? Pues porque eso se tiene que arreglar por el lado fiscal, más que por el lado del copago. ¿Por qué están utilizando la sanidad para reordenar ciertas cosas? Yo, en una sanidad, además, que ya está llena de desigualdades. Es una sanidad que ahora hay una desigualdad social en el país. Se ha agudizado de forma muy, muy importante con la crisis económica que hemos tenido. Estamos empezando a salir. Y la sanidad ha sufrido eso, y esas desigualdades sociales que se han agudizado se han convertido en desigualdades de salud, porque todos sabemos que la gente que vive una desigualdad social luego tiene muchísimo más problemas de salud que la gente, la gente rica porque vive el sistema 15 años no sabe más que los... discriminar a favor de los que más lo necesitan. El sistema sigue un principio que es todo para todos, además gratis y en todas partes. Y eso es lo más contrario a la equidad que puede existir. Es un principio demagógico que seguimos a rajatabla y que cuidamos más electoralmente y que va en contra de la discriminación de los que más lo necesitan. En las zonas de menos renta hay que tener más médicos de atención primaria con menos cartillas por médico, hacer una mejor coordinación con los servicios sociales, tener dentro del centro de salud un terminal de los servicios sociales. Sí. Y pues no lo estamos haciendo. No, eso último estoy totalmente de acuerdo, Julián, no con el copago que estamos hablando, pero yo estoy muy... Y además no... En este punto de acuerdo, nos interrumpes. Para dar paso a las preguntas. Es que no hemos entrado en muchos temas, evidentemente, pero vamos, por supuesto. Porque si no se va a
Es un buen momento para... Solo quiero leerles un dato. Y es que cuando yo estaba en el ministerio, los pacientes aportaban el 20% del coste del total del gasto sanitario. Actualmente es el 10,5%, en el 2011 era el 6,3%. La media europea, el 16%. Luego tenemos cierto margen, ¿eh? En un país más pobre. No, con más desigualdades. Oye, es que en Portugal están en el 18 y pico. Sí, pero ¿con qué resultados de salud en Portugal? Bueno, vale, bien, de acuerdo. Bueno, hay varias preguntas muy interesantes. Yo he intentado clasificarlas. Algunos temas ya se han tratado, entonces los voy a dejar para el final. La primera pregunta que yo creo que merece la pena que se trate, aunque se ha mencionado, pero que se vuelva a tratar, dice: ¿qué barreras están obstaculizando la implantación de modelos de atención integrada para pacientes con necesidades complejas en el sistema? Modelos que ya están plenamente contrastados en el contexto internacional. Vale, muy bien. Hombre, hay muchas comunidades autónomas que están integrando la primaria hospitalaria en una especie de área única. Llevamos hablando de esto desde la época de Ernest Lluch. Ahora sabemos organizar esa área para precisamente gestionar bien las enfermedades crónicas, como lo que hemos mencionado antes. En el fondo no existe una barrera porque incluso la ley habla del área. Entonces, hay un marco incluso legal para hacerlo. Lo que nos está faltando ahí es el toque social. Es decir, en todo nuestro entorno, bueno, no todo entorno, en el norte de Europa, en Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, Canadá, o se integra lo social y lo sanitario en un presupuesto único, en una organización única, con una gobernanza única, o no hacemos sostenible el sistema de salud. Es decir, la gente, incluso el responsable del sistema de salud en Inglaterra le dice a Theresa May: dale el dinero a los de social, pero que vengan a trabajar conmigo. Eso es bastante interesante. Es decir, tenemos que trabajar esos dos eventos. Y en una zona en Nueva Zelanda, Canterbury, se llama el modelo Canterbury, en Nueva Zelanda, los resultados son absolutamente espectaculares. Pero todo solo tomaron una decisión política que fue un sistema, un presupuesto. Y nos dejamos de que si las diputaciones son servicios sociales, que si el poder lo tiene otro, sino una decisión política en una ley que dice estos dos mundos tienen que trabajar juntos. ¿Y eso qué quiere decir para la persona mayor que nos necesita porque está sola en casa, vulnerable y es pluritodo? Esa persona lo que necesita es que vayan y le hagan una evaluación conjunta la gente de servicios sociales y sanitarios juntos. Y dice, esta persona necesita esto. Y a partir de ahí le diseñamos un plan, y eso es lo que están haciendo. Entonces, mi madre tendría hoy un plan diseñado por el área correspondiente y recibiría a veces conjuntamente servicios sociales y sanitarios y a veces separados, pero lo importante es que hubiera un plan sociosanitario para esa persona. Bueno, es que aquí resulta que las consejerías deberían ser como el Ministerio de Salud y Asuntos Sociales o Servicios Sociales. Pues ahora hay consejerías que había una que imitaba al Ministerio, que es la de Extremadura. Ya no es de Servicios Sociales, ya es de Igualdad también, ¿eh? Es de Servicios Sanitarios, Igualdad. Y de Sanidad y Consumo hay 3, que es el viejo modelo del Ministerio. Es Madrid, Aragón y Murcia, me parece. En el resto, los servicios sociales pertenecen a otro área. Sí. Pertenece al área incluso de vivienda en algún caso, porque incluye la vivienda social. Luego, las consejerías no incluyen los servicios sociales, no están a la misma mano. Y además los servicios sociales muchas veces están descentralizados en las corporaciones locales. Y las corporaciones locales no se han incorporado en muchos casos a las áreas de salud. Y luego tenemos, además de las barreras organizativas, las barreras profesionales que antes dije. Las barreras del número de enfermería, del papel de la enfermería y de la articulación enfermería-médicos. Otra cuestión, pasamos a otra cuestión, si os parece. Nos indican,
Han puesto encima de la mesa una estrategia de primer nivel, una participación activa de los ciudadanos en el cuidado de su salud, pero no han planteado cómo y dónde llevarla a cabo en la práctica. La de promoción de la salud. Sí. Yo creo que en los colegios, hay que volver al colegio en muchas cosas, que tanto se discute temas de todo tipo que tienen que estar en el currículum escolar. Yo creo que hay que explicar lo que es el ciclo de vida. El ciclo de vida que te espera, sin dramatizarlo obviamente demasiado. Pero las cosas que tú decides hacer a los 18, 19, 20, 30 años tienen una consecuencia a los 60. Tú puedes hacer como que no, pero las tienen. Entonces, trabajar eso a mí no me parece tan imposible de forma organizada. Estamos hablando de estrategias. Es una estrategia entre educación y sanidad. La segunda cosa es todo lo que hemos hablado del terreno de autogestión de los pacientes. La autogestión de los pacientes, que ya hay varias comunidades autónomas, en eso España se ha movido bastante bien, en la que los pacientes con enfermedades crónicas se les enseña a manejar su enfermedad crónica. Y los resultados son muy, muy interesantes porque esos pacientes, en términos de eficiencia, son entre un 8 y un 21% más baratos que el paciente al que no le has enseñado a manejar su diabetes. Eso es muy, muy interesante. Hay que invertir para luego recoger. Entonces, hay líneas de trabajo alrededor de la promoción y la mejor promoción y prevención que no estamos activando de forma ambiciosa. Bueno, yo creo que la salud pública es uno de esos temas recurrentes que nunca terminamos de poner en marcha. Porque tenemos un buen marco legal, que es la Ley de Salud Pública del 2011, la Ley de Salud Pública 33-2011, que no está siendo operativa por falta de desarrollo normativo. No se han puesto en marcha los órganos previstos, que son la Red de Vigilancia de Salud Pública, el Centro Estatal de Salud Pública y el Consejo Asesor de Salud Pública. Y la coordinación se realiza a través de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial, que es un órgano antiguo que no funciona perfectamente bien. Está cedida a las comunidades autónomas y se coordina con estrategias especiales que son correctas, pero no están integradas en un documento global. En España no tenemos una estrategia de salud, a pesar de que la Ley de Salud Pública vigente del 2011, en el artículo 44, establece que debe redactarse. Y en España disponemos de una amplia experiencia de trabajo en este sentido, con participación de los profesionales a través de las sociedades científicas, de los expertos de las comunidades autónomas y del Ministerio de Sanidad, a través del Carlos III sobre todo, y a través de las comisiones del Consejo Interterritorial y expertos independientes. Y por eso se hizo la Estrategia de Cronicidad del Sistema Nacional de Salud del 2012, la Estrategia del Cáncer del 2009 y otras estrategias similares. Pero a pesar de eso tenemos serios problemas de salud pública y acabamos de recibir un toque de Naciones Unidas. Por los Objetivos del Desarrollo Sostenible dicen que nuestros indicadores de sobrepeso, alcohol y tabaquismo son inaceptables. Luego algo falla. Tenemos el medio legal, tenemos los instrumentos organizativos y operativos y, sin embargo, en la función de la salud pública en el conjunto del sistema no termina nunca de arrancar. ¿Por qué? Pues porque no le damos la importancia política que tiene y porque no somos capaces de poner en marcha esa Estrategia Nacional de Salud que antes dijimos, que dio origen a cambios organizativos. El secretario te va a contestar luego. Luego al final. Otra pregunta más. No tiene la culpa él, para nada. Uno de los asistentes nos pregunta, ¿es posible devolver competencias en gestión a los clínicos, gestión clínica? ¿Es realmente posible con la estructura burocrática administrativa del Sistema Nacional de Salud? En Reino Unido, Holanda, Suecia, Dinamarca, los clínicos no son funcionarios. También es una cuestión que se ha tocado. Bueno, los clínicos no son funcionarios porque en realidad son sociedades que no tienen apenas funcionarios. Pero aquí, cuando yo intenté reformar el Estatuto Marco, en una dirección laboralizante se agudizó la huelga.
la huelga que antes mencioné, y duró 3 meses más por eso. Y en el Ministerio de Hacienda me dijeron, no habrá más frentes, confórmate con los que has abierto ya. De manera que me tuve que parar y no intentar el hacer un estatuto marco especial, porque yo no quería llevar a los médicos ni a los sanitarios al estatuto de los trabajadores normal y corriente, sino hacer un estatuto especial que a los que no tienen funciones clínicas los considerara como laborales, a los que tienen funciones clínicas o auxiliares de los clínicos, pues tuviera unas condiciones específicas. No pude y además no recibí ninguna ayuda ni de la CEMS ni de los colegios profesionales. Yo, funcionarios o no, creo que lo que he comentado antes, que los clínicos están pidiendo a gritos mejorar la organización y la gestión de su microcosmos, de su microorganización, pero no les estamos dejando. Lo estamos haciendo de una manera muy incipiente y muy tímida a través de la gestión clínica, pero eso depende de los gerentes de cada centro, de los directores médicos de cada centro, Sí, pero sí, no es sí. una política generalizada. Sí, sí, sí. Y resulta que las medidas que hemos aplicado en estos años atrás, que han dado tan buenos resultados, han sido porque los gerentes y los clínicos han trabajado al unísono con las direcciones médicas y las direcciones de enfermería. Y donde se ha producido esa confluencia, han introducido mejoras que no han costado dinero y que han ahorrado mucho. Y que habría que consolidar ahora haciendo un análisis de lo que ha pasado y viendo dónde lo han hecho mejor para aplicarlo en todos los centros donde no se han atrevido a hacerlo igual de bien. Y luego quemamos palabras en España, ¿eh? Por ejemplo, la gestión clínica, esto habría que llamarlo, esta cosa de la que estamos hablando, habría que llamarlo otra cosa porque ya se ha quemado la palabra. También valor está perdiendo valor ahora. La palabra valor está empezando a querer decir todo y entonces se hablan en reuniones y se está perdiendo valor. Entonces, yo creo que es inevitable hacer gestión clínica en los hospitales y en el benchmarking de que hemos hablado antes van a salir mucho mejor los hospitales que acabas de definir que los que no, allí donde se sigue trabajando top-down con unos directivos sobre unos clínicos. No va a funcionar. El gerente es clave para integrar al clínico. El gerente que tiene la cabeza puesta en la eficiencia y en la rentabilidad al mismo tiempo, sabe manejar a los clínicos y sabe escuchar a los clínicos. Y el que escucha a los clínicos sabe introducir reformas. Una pregunta más. Dice, Recalcar, Recalán, etcétera, han demostrado desigualdades en salud, en resultados en salud, pero hasta el momento al Ministerio y a las comunidades autónomas no les ha importado un bledo. ¿Cómo hacer que realmente se interesen? Bueno, al que le han puesto de manifiesto que tiene 4 veces más mortalidad que el que menos la tiene, en cirugía cardíaca le han obligado a tomar medidas y a enviar pacientes a la comunidad al lado por una autovía que tiene 30 kilómetros de largo, que es entre Murcia y Alicante, por citar el caso, que no lo cito yo, lo cita la Sociedad de Cirugía Cardíaca. Yo creo que esos benchmarkings hay que hacer muchos en todas las especialidades. Y esas comparaciones tipo Recalcar, en ese caso cardiología, lo que hace es sacar los colores a algunos. Venga. Ahora, el problema de variabilidad clínica no solo es entre comunidades autónomas, está dentro de la comunidad autónoma y dentro de un hospital. Es decir, hay mucha variabilidad clínica. Y hay una pregunta conectada con la anterior que dice así. Se habló de la necesidad de benchmarking a nivel de todo el país. Por razones de falta de datos parece difícil que el Ministerio lo pueda llevar a cabo. ¿Les parece que se podría empezar a hacer a nivel de las comunidades autónomas? Es importante conciliar el benchmarking o las comparaciones con workshops, como se mencionó, donde se transmitan las técnicas de unos hospitales a otros. Bueno, ya hemos dicho que esto no hace falta el Ministerio, porque el sistema Recalcar ha nacido de unos patrocinadores y de unas sociedades científicas con una fundación y una persona capaz al frente. Y el sistema de la revalidación de la práctica clínica surge en un instituto también semipúblico, con la ayuda de otra comunidad autónoma de Valencia, que también es semipúblico.
y con la ayuda de la Comunidad Europea, de las comunidades europeas, que es la que pone la financiación, de manera que esto ahora se puede poner en común y porque es el embrión de una gran agencia de evaluación del sistema que podría depender no necesariamente del Ministerio, sino del Consejo Interterritorial. Es decir, que todas las comunidades autónomas participaran en él, las que quisieran, o las que se sintieran capaces de hacerlo. Yo ahí volvería simplemente como respuesta al modelo IKEA, allí donde los clínicos y los directivos a nivel local encuentran una mejora. Si hubiera un sistema para que toda España la conociera rápido, igual que si fuera un nuevo medicamento, sería ideal para que la gente lo copiara, pero dejar que surja de abajo y no de arriba. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Sí, hay otro tema que nos preguntan ¿qué papel podrían tener las agencias de evaluación de tecnologías en la estrategia del Sistema Nacional de Salud para la toma de decisiones en la introducción de las nuevas tecnologías? ¿Deberían ser sus vinculantes? Perdón. Oye, hemos estado en tu terreno todo el tiempo, pero no en el de el gasto sanitario con respecto al PIB, el gasto sanitario por cápita por comunidades autónomas y si eso es mantenible a medio plazo, que estaba en la lista de los temas y que no hemos podido tomar. Bueno, la ecualización, de alguna forma ir igualando que las comunidades autónomas tengan más o menos los mismos recursos, aunque el país esté descentralizado, a mí me parece evidente que tenemos que ir igualando aquellos que gastan 1.600 euros por cápita y los que están gastando 1.200 o 1.300. Ese proceso es muy complicado, es un proceso muy complicado, obviamente de financiación autonómica, pero es importante ir a cierta uniformidad en ese proceso. Llevamos años en 550 euros per cápita entre el que más gasta y el que menos gasta. Y el que más gasta, naturalmente, es el más beneficiado por el sistema injusto fiscal que nos hemos dado, que es el del cupo, que es el País Vasco. Pero en el que menos gastas se han ido renovando y han pasado Baleares, ha pasado Andalucía, últimamente es Andalucía, pero siempre 550 euros per cápita. Afortunadamente esto no se ha trasladado hasta ahora en una diferencia de mortalidad, pero al tiempo, al tiempo. Sí se han traducido en unas diferencias de práctica clínica y en unas diferencias de comodidad de las prestaciones. No es lo mismo ir a un hospital con una sola cama por habitación en el País Vasco que ir a 1,3 en Andalucía o en Murcia o en Baleares. Bueno, pero esto tiene que ver con el benchmarking de antes. Es decir, yo con el principio digamos, estoy de acuerdo. Pero y hay desigualdades. Por ejemplo, nosotros en el País Vasco, y yo además lo reconozco como ex consejero, yo tuve que gestionar la demanda del 2010, 11, 12 con el presupuesto del 2007 porque habíamos entrado en crisis, pero en Valencia tenían que hacer eso mismo con bastante menos dinero. Entonces, esto es bastante importante porque yo, incluso en ese modelo, lo que tomamos es una decisión muy simple. Empezamos a atacar las ineficiencias de una forma, creo, organizada. Lanzamos crónicos y estuvimos haciendo tal. Y eso nos permitió lanzar una estrategia, por ejemplo, de screening de cáncer de colon y que tiene muy, muy buenos resultados, que sabemos que salvamos 40 vidas al año en el País Vasco. Entonces, eso es una desigualdad porque otras comunidades autónomas no lo tienen. Entonces, ¿a qué voy? Que es muy importante también el terreno de las ideas, es decir, las cosas que haces para sacar ineficiencias en tu sistema. Que tengas 1.300 o 1.600, lo que tienes que hacer es tener un proceso organizado para identificar las ineficiencias de tu sistema y luego volcar ese dinero en otras cosas.
pero es evidente que hay desigualdades. Esta que he explicado es una desigualdad en la España de hoy. Pero es que hay desigualdad entre Andalucía, Madrid y Cataluña de 100 euros per cápita no llega en el año 17. 80 en el caso de Madrid y 80 y tantos en el caso de Cataluña. Eso significa que Madrid y Cataluña no pueden poner más gasto privado, gasto público per cápita. Sí pueden, lo que pasa es que como tienen mucho gasto privado, se lo pueden evitar. Y entonces viven mucho mejor que las que no tienen gasto privado. Y hay una pregunta que hay que hacer. ¿Por qué los ciudadanos aceptan que únicamente se dedique el 24% del presupuesto en Cataluña, el 24 en Navarra, el 28 en Cataluña, frente al 38 de Asturias y Aragón? Y sin embargo los ciudadanos no protestan por esto, ¿no? ¿O cómo es posible que las comunidades autónomas tengan dificultades para financiar la sanidad y luego supriman el impuesto de sucesiones alegremente? O tengan un sistema de bonificaciones y en el impuesto sobre la renta el 50% que le corresponde administrar y gestionar y recaudar, bueno, recauda el Estado, pero se lo administran ellas. Las bonificaciones y las ventajas fiscales las administran ellas. Pues nadie dice nada tampoco de esto. Bueno, pero Andalucía acaba de anunciar que va a suprimir el impuesto de sucesiones. Y Madrid ha suprimido el impuesto de sucesiones. Y otras lo van a suprimir en los próximos años. A pesar de lo cual están en el punto bajo de gasto per cápita público. Sí, pero son estrategias políticas, no las estrategias técnicas de las que estamos hablando hoy. Entonces yo creo que yo por lo menos creo que lo que hemos intentado es esta tarde es hablar de estrategias técnicas que hay que seguir, esté el partido que esté. Y es muy importante porque hay muchos países y regiones que nos están enseñando el camino. Yo, por ejemplo, simplemente añadiría a esta parte un poquito más económica que si aparece nuevo dinero en el sistema, no es decir, si el país está creciendo un 2% y parte de eso viene a sanidad ahora porque está creciendo, ese nuevo dinero en los países que he mencionado antes no va a el mismo modelo sanitario. Ese dinero se llama un fondo de transformación para transformar el modelo en la dirección que hemos dicho antes, que es bastante importante, es decir, no va a confirmar la estructura que tengo, sino que va a un fondo de transformación y ese dinero nuevo lo utilizo para hacer más en casa, más en atención primaria, más digital, más en la comunidad, más enfermería comunitaria y menos en hospitales. Mira, la única forma de equilibrar esto es a través de una conferencia de presidentes que se pongan de acuerdo sobre una estrategia presupuestaria más o menos coincidente. Y eso se intentó en el 2006, se intentó establecer un fondo de cohesión con una finalidad como la que tú dices y después, a partir del 2012, se suprimió el fondo de cohesión. Yo creo que el fondo de cohesión habría que volverlo a rescatar con condiciones como establecer un premio al que haga el esfuerzo presupuestario más importante dedicado a sanidad y el esfuerzo de recaudación más importante indirectamente dedicado a sanidad. Y el que tenga unos objetivos más claros de transformación, como tú has dicho. De manera que el fondo de cohesión es algo que deberíamos reivindicar todos y que no es muy caro tampoco, ¿eh? Sí. Porque me parece que en su momento eran 800 millones. 1.200 millones, 1.800 millones. No recuerdo, pero yo creo que no era tanto, ¿eh? El fondo de cohesión. Nunca llegó a más de 140 millones. Pasó de 140. Bueno, pero hay que revitalizarlo, dice Julián, da igual. Pero la idea del fondo de cohesión es correcta. Sí, eso es. ¿Alguna pregunta más antes de dar la palabra al secretario general que tenemos aquí todavía? Alguien ha planteado la cuestión de las agencias de evaluación de tecnologías. ¿Queríais decir algo al respecto? ¿Y sobre la obligatoriedad de sus decisiones o no?
A ver, de hecho ya existe, ¿no? Si dejamos la evaluación al mercado, el mercado no se autorregula y por eso el Estado interviene en una cosa que se llama las evaluaciones de las prestaciones para medicamentos, tecnologías, etcétera, porque hay un fallo de mercado en ese proceso. El Estado interviene y se inventa en unos países, ya en nosotros 6 o 7 agencias, que le meten método más o menos racional al proceso de incluir o no prestaciones. Pero ese método todavía no es del todo racional y por lo tanto sigue estando siempre debatido. Pero las 7 agencias yo creo que es un modelo muy interesante de reunir a entidades que tienen esa función en un país descentralizado para que estén trabajando para todo el país de una forma nueva. Yo creo que eso está muy bien. En España tenemos la Red Española de Evaluación de Tecnología y Prestaciones, que está compuesta por Carlos III y por 7 comunidades autónomas, que funciona bastante bien, en mi opinión, ¿eh? Igual que funciona bien la Comisión Interministerial de Precios, que es la que establece los medicamentos que se van a financiar y que evalúa los nuevos. Ahora se está viendo que la evaluación se hace de manera imperfecta porque es a través de los resultados de los estudios, de los ensayos clínicos, y no a través de los resultados prácticos sostenidos con cada medicamento, pero esto es fácilmente superable. Basta seguir los primeros meses la eficiencia, la eficacia de los medicamentos y corregir lo que se haya decidido sobre los ensayos clínicos. Muy bien, pues yo creo que podemos despedir a nuestros dialogantes con un aplauso antes de dar la palabra al secretario general. Bueno, yo en principio, dar las gracias a la Fundación, dar gracias a Funcas, gracias a la Fundación Ernest Lluch. Hablar de Ernest Lluch casi uno se pone los pelos de punta, ¿no? Y merece la pena siempre recordarlo por muchas razones, no solo por lo que tiene que ver con lo que hemos hablado hoy aquí, sino por toda su trayectoria personal y el compromiso político y compromiso social, ¿no? Por lo tanto, recordar la figura. Yo tengo que decir una cosa. Yo veo un ambiente un poco desanimado. Yo no soy una persona con falta de ánimo. Yo sí he venido aquí, he venido porque creo que se pueden hacer cosas. Y creo en este sistema. Y creo en la fuerza de la organización. Y creo en el Sistema Nacional de Salud. Y que debemos de creer más en él todos. Porque en Europa y en el mundo nos miran. ¿No parece que tengamos que mirar fuera? Sí, tenemos que mirar fuera. Pero desde luego probablemente no haya muchos países que tengan el nivel de estructura de servicios tan importante como el que tenemos en España, con el nivel de cartera que tiene, su calidad, independientemente de las desigualdades, de su calidad y de su eficiencia en términos relativos. O sea, todo eso en el sistema público cubre al conjunto de la ciudadanía española, gasta en el sector público el 6%, claramente insuficiente, pero con el 6% la cartera de servicios no ha sufrido demasiado. Quizá hemos exigido demasiado un compromiso profesional que tenemos que recorrer todos aquí. Eso sí que está claro, que los profesionales del sistema han sabido estar a la altura de la exigencia de un momento de crisis como el actual. Y por lo tanto, respeto hacia ellos. Pero no podemos, lógicamente, seguir así, porque el sistema necesita impulso. Y necesita impulso para situarse ante los nuevos retos. No tenemos un problema tampoco en el sistema de salud con que se ha descentralizado en 7 comunidades autónomas. En primer lugar, porque la Constitución ha decidido que este país era así. Yo creo que no lo voy a cambiar y entonces me posiciono en esa situación. Quiero ver en ello más que un defecto, una oportunidad.
Creo que las buenas prácticas de cada uno pueden ser implementadas en los de los demás, por tanto podemos aprender todos de todos, win to win, ganamos todos. Y por lo tanto, yo sobre ese tema queremos operar. Sí es cierto que yo creo que el sistema necesita un liderazgo desde el punto institucional del Estado. O sea, a mí me parece que ese ministerio debe recuperarse. Lo fue un gran ministerio técnico y desarrolló mucha estrategia para que aquello que en el 84 era algo de iluminados, ¿verdad? Ahí estaban algunos de ellos. Pues hoy sea algo de lo que tenemos que sentirnos orgullosos. Probablemente sea la mejor obra que ha hecho este país desde los 40 años de democracia. Por lo tanto, debemos sentirnos orgullosos y no ver tantos riesgos como oportunidades. Sí es cierto que estamos ante grandes retos. Por lo tanto, yo tengo de verdad compromiso, ilusión y creo que hay muchas cosas que hacer. Y las estamos haciendo además. La estamos haciendo porque yo creo que en los pocos meses hemos, en primer lugar, tratado de restaurar el perfil del ministerio, perfil político, pero de liderazgo institucional, no político en el sentido negativo de esta idea a veces que la política ha hecho esto también. Esto ha sido una alianza que se produjo en el año 84 entre una voluntad política y una alianza con los profesionales. O sea, los profesionales tenían claro que querían cambiar su sistema de trabajo, su situación y el desarrollo que tenía el sector público en este país. Y de esa colusión de intereses, ese encontrarse, pues ha sido un proyecto que yo creo que es de éxito. Fundamentalmente de los clínicos, sin ellos sería imposible. Pero yo creo que es así. Y ahora, pues el Ministerio trata de sacar un perfil, recuperarse después de aquel momento transferencial. Por eso no quiero referirme solo a la etapa pasada, sino a una trayectoria más larga. Desde el momento de la transferencia sanitaria en el año 2002, pues parecía que se transfería el ministerio y por lo tanto carecía un poco de sentido su protagonismo, porque lo tenemos que entregar a las comunidades autónomas. Y yo creo que la que se transfirió en aquel momento fue la entidad gestora, que se llamaba InSalud, que incluso estaba incluso físicamente estaba en otro espacio, estaba en Alcalá, y el ministerio no se transfirió. Lo que pasa que, bueno, pues probablemente muchas cosas, entre una lectura que se ha hecho, a mi modo de ver, errónea, pues bueno, ha perdido protagonismo y con la crisis, pues cuando uno languidece y no tiene perfil y no lo saca, pues las crisis lo agudizan mucho más. Pero nosotros encontramos un ministerio que tiene dentro, a pesar de todo eso, tiene talento. Y tiene talento y también tengo que decir, igual que digo, los profesionales del sistema, los funcionarios del ministerio, respeto para ellos porque saben muy bien lo que tienen entre manos y saben muy bien dar respuesta a aquello que son retos para nosotros, ¿no? Y además quiero enlazar eso con otra idea, que parece que en este país estamos llenos de funcionarios y aquí se dijo que en otros países no era así. En este país tenemos la mitad de funcionarios que tiene Alemania y un 30% menos que tiene Dinamarca. Por lo tanto, no tenemos tantos funcionarios. Otra cosa es qué funcionarios queremos tener. Esta función pública debe avanzar para mejorar sus perfiles, debe profesionalizarse mucho más. Esas son cosas que son también debates que trascienden el ministerio y por lo tanto no hay que tocar. Pero eso es así. Y nosotros en ese tiempo lo que hicimos fue fundamentalmente y aprovechar diagnósticos que había. No estamos haciendo un diagnóstico, sabíamos que tenemos un reto que era la cronicidad, que sabe bastante Rafa Bengoa de eso. Trabajamos, algunas veces nos encontramos para trabajar en ese terreno y creemos que sí, que este país no es muy igual en eso, pero eso que digo de buenas prácticas que podemos importar de otros sitios nos merece la pena para saber que tenemos un reto en cronicidad porque la sociedad que tenemos tiene ese perfil. Por lo tanto, cambia el paradigma y tenemos que preparar los servicios para esas nuevas necesidades. Algo que no está vinculado exclusivamente al ámbito de la atención primaria o de los servicios sociales. Creo que la atención a la cronicidad tiene todos los grados de complejidad. Otra cosa
es cómo se da el continuo existencial, cómo se maneja esa cronicidad y que tiene que ser lógicamente en el entorno y además actuar sobre la cronicidad allí donde se es más eficiente, ¿no? Y por lo tanto tenemos que expurgar modelos de gobernanza local que probablemente este país no permita lo que hacen otros sitios más centralizados y que toman decisiones centralizadas en el sentido de la gestión conjunta de bienestar social y sanidad. Pero los modelos de gobernanza junto a las administraciones locales no necesariamente tienen que confundir gestión con gobernanza, que no siempre tiene necesariamente correr ese paralelismo. Pero tenemos también retos con la innovación y yo creo que este ministerio, aunque no se crea, también tiene buenos sistemas de información, muy buenos sistemas de información. Tenemos muy buenos sistemas de información y somos también referencia con otros países, independientemente de que tenemos un problema aún de explotación. Pero estamos en condiciones de empezar a trabajar eso porque tenemos buenos sistemas y además al tener un sistema que tiene una organización electrónica interoperable, pues la verdad es que tenemos cosas que no tienen tampoco Alemania, por ejemplo. Yo soy clínico también y he tenido conmigo formándose Erasmus y posgraduados alemanes y, por ejemplo, venían aquí, o sea, no estamos hablando de ciudadanos no informados, sino gente informada y decía, es que los españoles no se dan cuenta de lo que tienen. Porque en Alemania yo si voy a un centro, como puedo elegir, voy a este centro, pero si no me resuelve el problema y voy al otro, no tengo sistemas interoperables, o sea, me tienen que repetir las pruebas y por lo tanto tiene ineficiencia interna. Y además encima no tienen información sobre mí, no viaja la información clínica conmigo. Por lo tanto, tampoco tenemos que flagelarnos demasiado con eso. Tenemos que mejorar, pero lo tenemos. Tenemos un sistema interoperable, tenemos receta electrónica, tenemos muchas cosas. Hoy el ciudadano, estamos preparando en el ministerio, por decir así, la cartera del ciudadano, donde va a tener acceso a su historia clínica, a su información clínica. Por lo tanto, tenemos muchas cosas que hacer, muchos retos y eso tal. Pero en innovación no solo es en eso, que tenemos muchas cosas instaladas, sino tenemos un reto con la innovación farmacoterapéutica. Y hoy en día ya, aparte de hacer buena gestión, como señalaba aquí, de farmacéutica, en el sentido de políticas de control de gasto, que son compartidas con la industria y cada vez tenemos un espacio más compartido y de entendimiento. Producto de eso es un convenio con Farmaindustria que merece la pena estudiar, respetar, mejorar, profundizar, pero tenemos bagaje y por lo tanto sabemos entendernos con el sector farmacéutico, que son los sectores más complejos de un país por su innovación, ¿no? Pero además hemos conseguido que... ¿Por qué? Porque como sistema también es un sistema que tiene innovación interna y tiene investigación de alta calidad. Somos el cuarto país de investigación biomédica, que parece que no, pero somos el cuarto país después de Estados Unidos, Japón y China. Pues todo eso nos ha permitido, por ejemplo, tener modelos de las terapias celulares, como es las CAR-T académicas, ¿no? Tenemos una CAR-T académica que, por cierto, se produce en un entorno catalán, Barcelona, pero eso nos ha permitido hacer un diálogo con la industria, por lo cual empezamos a explorar ese mundo que era más desconocido, que es pago por valor, ¿no? Pago por valor o riesgo compartido, si queremos, pero no es exactamente eso. Y ya tenemos el primer CAR-T industrial, que va a ser así, financiado. Va a ser financiado por valor, en función de resultados. Por lo tanto, estamos en esa vanguardia del trabajo que nos permite tener un cierto optimismo, ¿no? Sabemos que el país tiene dificultades de homogeneización, de cohesión. Sabemos que un instrumento fundamental debería ser el Fondo de Cohesión Sanitaria, que ha desaparecido, que permitiría hacer iniciativas en torno a las desigualdades. Pero también hemos pensado en eso y al tener CESUR, pues es una idea de que el país es capaz de entenderse entre esos 17 sistemas autonómicos y seleccionar dentro de ellos aquellos centros de excelencia para un determinado proceso, una determinada patología, una determinada necesidad
que atienda allí donde en territorios no sería posible desarrollar esa tecnología por masa crítica de población, por experiencia, por tecnología, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estamos tocando un colorario de oportunidades que nos hace pensar que podemos avanzar y dar otro nuevo impulso en la sanidad que después de 35 años pues puede que se haya recalentado un poco, pero no es lo mismo partir de una situación de caos que partir de una situación, bueno, pues de expectante, de preocupación, de nuevo reto, pero sabiendo que tenemos masa crítica detrás, talento, conocimiento, profesionalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Hay políticas que tenemos que impulsar desde el Ministerio, que es que el Ministerio debe si queremos hacer ese liderazgo, debe funcionar desde una perspectiva, y esto es lanzo, esto no es legislación, ni es una reflexión, y por lo tanto tómensela ahí, pero la idea del Ministerio debe tener esa idea un poco corporativa de influir en el sistema buscando esos elementos de cohesión y además prestando en alguna medida servicios, o sea, dando una cierta transversalidad. Hoy en día pues sería bueno que el Ministerio pudiese tener liderazgo clínico, liderazgo político, liderazgo profesional o empresarial, si queremos llamarlo así, dentro de la empresa pública, para saber que podemos hacer grandes esfuerzos en tecnología, en compra pública innovadora, en estrategias de farmacia, en políticas de personal, en compra centralizada, en investigación, para hacer un plan estratégico de país que una a ese conjunto, porque todas esas medidas son de amalgama, son aquellas que hacen que el sistema sea más igual, más sólido y tenga más capacidad de innovación, ¿no? Eso es un poco la reflexión que yo quería hacer aquí. Se me ocurren, no sé, de todo lo que habéis dicho vosotros, pues 150 cosas más, pero probablemente tendría que dar otra conferencia y, como comprenderán, tampoco las tengo todas en la cabeza, todo lo que se ha dicho aquí, pero casi para que todos y cada uno podríamos hablar y hacer algún diálogo compartido. Pero yo lo que quiero señalar es que tenemos futuro, tenemos un buen sistema, es excelente. Hoy estoy por la mañana en un desayuno socioeconómico y todo el mundo allí hablaba una visión positiva, ¿no? Decía que este país es un buen entorno para que se erradique la industria de innovación, la industria farmacéutica. Se aproxima a nosotros y decían por qué se aproximaban a nosotros. Se aproxima a nosotros porque el sistema público de salud es tan fuerte y tiene tanta información y tanta potencialidad y trabaja tan cooperativamente entre el conjunto del sistema, tiene tanto talento introducido dentro, que le facilita mucho los modelos de investigación que, por ejemplo, no encuentran países que parece que tenemos que mirar como referencia, pero que incluso Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la información es poder y aquí el sistema público tiene la generosidad para hacer esa interacción y eso crea un espacio nuevo que sería ser atractivo, ser un área de desarrollo inteligente, un área de especialización país, que haga que la industria y el sistema público sean un área de desarrollo económico y, por tanto, ser contributivo junto con la universidad en lo que sería lo que todo el mundo ya empieza a llamar economía del conocimiento, aquel espacio ya del desarrollo económico donde incluso el mundo financiero, o sea, con capacidad de inversión, se mueve con agilidad, que es donde más está mirándose el futuro y, por lo tanto, donde más selectivamente hay fondos capaces de acudir a eso. Por lo tanto, nosotros no somos solo gastos, somos un factor de actividad económica, somos un factor de innovación, somos un factor para hacer un área de desarrollo económico vinculado al conocimiento que creo que es súper interesante y súper atractivo y un reto para todos, para la industria y nosotros. FENIN dice lo mismo. Estábamos hablando de farmaindustria, pero FENIN dice lo mismo. Nuestro entorno colaborativo es un entorno de mucha atracción y, por tanto, es un país de interés para el mundo de la alta tecnología y la innovación. Y yo quiero cerrar solo para hablar con los profesionales. Es un gran reto. Es un mundo que hasta ahora las relaciones están basadas en algo... Yo voy a ser aquí poco político, ¿no? Yo creo que está establecido una relación, aparte de ese vínculo gestor
clínico está basado en igualación por abajo, ¿no? Estamos hablando de aquella idea que mejor se maneja en las relaciones, que es el síndrome de la amapola alta, ¿no? No sobresalgas, no destaques, mejor quédate en un espacio de comodidad, ¿no? Yo creo que hay que sacar al sector de ahí, debemos sacarlo de esa situación no reconocida. Yo creo que hay que poner, igual que ponemos al ciudadano en el centro del sistema, tenemos que pensar cómo actuamos sobre ese centro del sistema, o sea, centro de organización, y yo creo que eso es viendo al profesional jugando en ese espacio clínico reconocido, en su carrera por valor, o sea, el valor importa, porque si no hacemos esto, perderemos talento interno. Y si perdemos talento interno, perderemos calidad. Por lo tanto, una buena estrategia será el diálogo profesional y pensar que tenemos que establecer otro espacio que supera también el ámbito sindical, legítimo en relaciones laborales, legítimos en relaciones laborales, pero tenemos que buscar un espacio profesional donde el diálogo esté más en este espacio que en esa igualación que decía el exministro Vargas de café para todos, ¿no? Yo creo que no es una buena estrategia, me ha servido a lo mejor estos años, pero hoy el mundo es tan atractivo, la expectativa profesional es tan grande y las posibilidades tan ilimitadas que como no sepamos gestionar eso, perderemos talento y lo perderán todo. No lo perderá este país, no lo perderá solo el sistema, lo perderá este país. Yo creo que esas cosas son las que nos deben de preocupar, cómo abordar todo eso. Y hay ideas, hay reflexión, algunas las tenemos que hacer compartidas, verlas. En 4 meses nos hemos reunido en el Ministerio probablemente yo creo que con todas las sociedades científicas de todo. Con todas las sociedades científicas de todo. Y además nos hemos visto en espacios diferentes, en espacios de diálogo bilateral profesional, diálogo compartido con otras profesiones para hablar de impulsos, en torno a estrategias, como fue el CAR-T, por ejemplo, que fue una estrategia que dijeron los profesionales que por fin reconocían que había tomado una actitud el Ministerio proactiva, adelantándose un problema, un reto importante que sería que medicamentos innovadores de alto coste entraran en el sistema de forma desordenada, ¿no? Por ejemplo, todas estas cosas nos han permitido tener ese diálogo profesional y yo, no es que no tuviese dudas, no es que tuviese dudas porque lo conozco, pero si yo tenía la sensación de que eso ocurría, que el profesional estaba dispuesto, pues ya cuando hablas de ellos te reafirma. Y lo que tenemos que buscar es espacio de diálogo. No sé si hay unos tiempos, lógicamente, de madurez de todas estas cosas, pero yo creo en el diálogo profesional como un instrumento de cambio y, por lo tanto, un instrumento de poner este Sistema Nacional de Salud en una senda de futuro, igual que lo hicimos porque lo sabemos hacer y lo hemos hecho desde el año 84 hasta ahora, y 35 años, yo creo que podemos exactamente ahora mismo hacer una proyección. Ya no son las vidas tan largas, los ciclos son mucho más cortos, no son 35 años, pero creo que tenemos oportunidades de hacer al menos ciclos de tipo medio, 8 o 10 años, me parece, hasta 15 puede ser razonables y por ahí podemos transitar y simplemente decirles que daría esto para, imagínense lo que podríamos hablar, ¿no? Pero quiero que sepan que esto lo tenemos en la cabeza, nos preocupa y vamos a por ello. Gracias.